Se conoce como mayas a una antigua cultura de Mesoamérica, una de las culturas más amplias y difundidas y con más población. Esta cultura abarcó un amplio territorio que comprendió las actuales Belice, El Salvador, Guatemala y algunos de los estados del sur de México, Chiapas y Yucatán. Se trata de una cultura muy avanzada para su época y que en su momento diversificó varios lenguajes, tuvo una numeración en el cero y logró predecir los eclipses. A esta altura también se le llegó a conocer como periodo agrícola. Esta cultura al parecer existió desde hace aproximadamente 3000 años y hoy en día existen lugares que conservan parte de su cultura. Los mayas fueron una cultura avanzada que existió antes de la llegada de los españoles. Se calcula que esta cultura inició 1000 años antes de Cristo hasta 320 después de Cristo. En su arquitectura, los mayas tuvieron la capacidad de construir ciudades y aunque algunas ya se encontraban abandonadas en tiempos de la conquista, se evidenció que abarcaron un inmenso territorio y su cultura dominó ampliamente la zona y aprendieron a vivir de la selva. Como constructores, fueron excelentes arquitectos, pues sus construcciones actualmente se encuentran en pie y revelaron grandes aspectos de su cultura. Una de las principales construcciones de los mayas fue la pirámide de Kukulcán, el castillo. El juego de la pelota es otro. El observatorio del caracol no se podía quedar atrás. El templo del dios descendiente, ¡ja! Nunca se me habría olvidado. El templo del jaguar es uno que también tenemos que añadir. Y el templo de los guerreros. Su vestimenta. La vestimenta de los mayas fue muy importante y se distinguió por adornos, perforaciones nasales, vestidos bordados para las mujeres y capas bordadas para los hombres, pero no se conoció algún tipo de jerarquías en relación a la vestimenta. Su alimentación. De los mayas fue principalmente vegetariana y la carne que consumían era obtenida mediante la cacería, pues la domesticación fue muy limitada. El lenguaje de los mayas. Los mayas tuvieron más de 30 dialectos, los cuales al parecer tuvieron un origen común. Estos lenguajes derivó al maya actual, que es utilizado a la par por sus habitantes. Hablantes. La medicina. En este sentido, su medicina era principalmente de herbolaria, aunque fue complementada con mitología y aspectos sobrenaturales de sus religiones, como fueron rituales. La astronomía. De los mayas fue muy avanzada para su época y les permitió predecir fenómenos astronómicos como los eclipses. La sociedad maya. La sociedad maya se enfocaba principalmente a los linajes. Para los mayas era muy importante conocer su linaje, pues en su cultura eso influía ampliamente en la proporción de las tierras y tal vez en la posición social y gubernamental. El gobierno maya. El gobierno fue básicamente teocrático y el poder recaía en una sola persona, quien gozaba del poder absoluto. Actualmente se desconoce si existía algún tipo de elección o si la selección del gobernante era vía de linaje o de reinado. Su religión. Los mayas fueron politeístas y como acto religioso al parecer enterraban a sus muertos en su propia casa, aunque era una conclusión meramente especulativa. Se cree que los enterraban para protegerlos o para que los protegieran. Entre sus dioses principales se encontraron el dios de la guerra, Buluac Chambatán, el dios de la lluvia, mejor conocido como el Chac, el dios de las abejas, Am-Mosenbacac era su nombre, el dios de los gobernantes o reyes, Bolón de Zacabac, el dios del inframundo, Chac Bolait, el dios del maíz, Amón, el dios del mercado, Itzamán, el dios del sol obviamente era Ahankin, y el dios de la luna era Ichel. Los mayas también fueron creadores de una numeración en base 20, que ya contaba con el número 0, aspecto que les permitió realizar sus predicciones astronómicas en forma más precisa. Incluso se calcula que sus predicciones fueron las más precisas de toda América precolombina. Muchas gracias y yo soy Carlos. Adiós.